Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, pues continuamos con las entrevistas y hoy vamos a tratar un tema que todavía no he tratado en el canal, que es la filosofía marxista, el materialismo dialéctico histórico, etcétera, etcétera. A ver, es cierto que algunos conceptos inevitablemente en mis vídeos pues los menciono, pero no he tratado este tema per se, ¿no? O sea, este tema entrando de lleno, ¿no? Y bueno, para ello he contactado con Javier Precioso, que es bueno, en Instagram seguramente más gente lo conocerá como Filocrítica. Y bueno, para quien no sepa quién es, pues bueno, es un profesor de filosofía por Instituto Superior de Formación Docente número 41 de la ciudad de Drogué, en Buenos Aires. Escribe también en su blog Filocrítica, tiene cuenta en Instagram, en YouTube y bueno, los invito a que les sigan tanto en Instagram, YouTube y se pasen por el blog y demás. No sé, Javier, si quieres decir algo más, si me he dejado algo al hacer la biografía. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Creo que es la primera o la segunda vez que me entrevistan. Así que bueno, nada, agradecido. Y a la biografía, mucho más que agregar que le interese a la gente, no hay. Soy un simple obrero de la filosofía y más que nada de la educación. Mientras me dejen ejercer la filosofía, porque no sé, en España creo que sacaron la cátedra de ética o está ahí pendiendo de un hilo. Acá en Argentina, por suerte, la situación es favorable, pero bueno, siempre hay que estar atento. Efectivamente, sí. Como bien has apuntado, eso es, ahí está ahí pendiendo de un hilo y la verdad que no sé cómo va a quedar la cosa, que me parece un auténtico atropello, la verdad, en cuanto al tema de filosofía en España. Pero bueno, eso realmente da para otro vídeo incluso ese debate. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar un poco. Sí, vamos a centrarnos un poco hoy en la filosofía marxista. Entonces, bueno, antes de nada, Javier, muchísimas gracias por acceder a venir al canal y hablarnos y bueno, hablar un poquito acerca de filosofía, marxismo y sobre todo, pues bueno, explicarnos como profesor ciertos conceptos muy importantes. Inevitablemente, imagino que hablaremos no solamente de filosofía marxista, sino que hablaremos también de otras filosofías que condicionaron el pensamiento de Marx y Engels. Entonces, bueno, creo que puedes aportar muchísimas cosas aquí de manera además muy didáctica, como lo puedes hacer a tus alumnos, vaya. Entonces, Javier, si te parece, empezamos ya de lleno con las entrevistas. Perfecto. Con las preguntas. Vale. Pues tal y como he dicho, vamos a hablar del materialismo dialéctico histórico, que es la filosofía marxista, ¿no? Pero claro, para comprender el materialismo dialéctico histórico, hay que comprender cuáles son las fuentes de las cuales beben Marx y Engels. Esto es, el materialismo y la dialéctica. Entonces, bueno, primeramente vamos a hablar acerca del materialismo, ¿de acuerdo? Vamos un poco pues, a dar unas pinceladas acerca de qué es el materialismo, qué filósofos en la historia se pueden considerar como materialistas y luego igual a ver quién es el filósofo materialista que más llega a influenciar, ¿no? a Marx y Engels. Entonces, bueno, vamos ya con la pregunta concretamente. ¿Qué filósofos consideras tú materialistas? ¿Cuáles destacarías? ¿Y qué filósofo materialista es el que más condiciona el pensamiento de Marx y Engels? Bien, bueno, el materialismo en lo que hace a la historia de la filosofía, al menos la historia de la filosofía occidental, que es la que nos compete, nos remonta a un periodo de la historia de la filosofía antigua que surge en la antigua Grecia, periodo denominado presocrático. O sea, les estoy hablando de los siglos VII, entre los siglos VII y V antes de Cristo, donde aparecen los que son considerados al menos los primeros pensadores de Occidente. Los materialistas suelen ser identificados con dos personajes, dos grandes filósofos presocráticos, que son Leucipo y su discípulo Demócrito. Hay un antecedente en, por ejemplo, un pensador como Anaxágoras, que planteaba la teoría de las homeomerías, etc., pero los que se anticipan ante todo al método científico que después va a proseguir la modernidad son Leucipo y Demócrito. ¿Cuáles son las bases de todo materialismo?
sea dialéctico o no, porque vamos a ver que hay materialismos, pero que no son dialécticos, como por ejemplo, no sé, materialismo de tipo positivista, al estilo de Comte, o bueno, el materialismo de Hobbes, que tienen poco o nada de dialécticos. Pero básicamente una de las bases es afirmar que todo lo que existe es material, es decir, que está compuesto por materia. Esa es una de las tesis centrales. De ahí que el materialismo siempre haya estado cerca o cercano del ateísmo o del agnosticismo, al no aceptar ningún tipo de entidad que no sea material, en otras palabras, natural. O sea, la materia uno la encuentra en la naturaleza misma. Estamos compuestos de materia, miramos a la estrella, al estrellato, vemos el cielo, vemos estrellas, etc. De que hay un choque entre lo que sería el materialismo, que tiene ciertas vertientes, como decía, por ejemplo, el mecanicismo. En Hobbes tenemos, por ejemplo, en Thomas Hobbes, para quien no lo conozca, es un pensador inglés, uno de los primeros pensadores de la modernidad temprana, o sea, era contemporáneo de Descartes, para que se den una idea. Bueno, él plantea un materialismo de tipo mecanicista, donde la materia se encuentra compuesta por corpúsculos muy simples que entran a colisionar en sí y que, bueno, de alguna manera van conformando lo real. Esto lo pueden ver en la obra de Hobbes titulada en latín De Corpore, es decir, acerca de los cuerpos, donde él dice que todo es cuerpo y que los cuerpos se manifiestan a través de la fuerza y a través del movimiento. Entonces, así como la ciencia de la naturaleza estudia la materia, fundamentalmente la rama de las ciencias naturales, que es la física, que se ocupa específicamente de estudiar la materia en su manifestación inorgánica. Luego viene la materia más de tipo orgánico, en el caso de la química. Y bueno, después ya la biología. Pero la ciencia fundamental dentro de las ciencias de la naturaleza es la física. Entonces, para Hobbes, si la ciencia natural se ocupa de cuerpos naturales, la filosofía que él llama social se va a ocupar de cuerpos sociales. Entonces, la teoría del Estado hobbesiana es la de un Estado que es fruto de un pacto que individuos atomizados y que luchan entre sí, ¿no? Él habla emulando la palabra de un poeta latino que es Horacio, que decía bellum omnium contra omnes, es decir, guerra de todos contra todos. El hombre es un homo homini lupus, o sea, el ser humano es el lobo para el ser humano, y el Estado es el fruto de un pacto voluntario al cual se someten todos los contrayentes a cumplir con el mismo. O sea, eso sería la salida del Estado de naturaleza, que lo llama Hobbes, que Hobbes lo identifica con el salvajismo y demás, a el Estado civil o, bueno, la sociedad civil, lo que él llama la Commonwealth. Entonces, es un materialismo de tipo lineal donde cada parte hace al todo y donde cada causa provoca determinados efectos. Entonces, el Leviatán, como llama Hobbes a la Commonwealth o al Estado, es básicamente esa suma de individuos, esa suma de voluntades que hace al todo político y que, bueno, somete a los individuos a través de la espada. Entonces, está muy cercano a un materialismo de corte positivista. Entonces, el antecedente de esto, salvando las grandes distancias, lo tenemos en Demócrito, que justamente decía que los elementos primordiales de la naturaleza son los átomos. Átomo significa literalmente sin partes. Para él los átomos son
indivisibles, perfectos, etc. O sea, los identifica con el ser de Parménides, un pensador anterior. Y lo que los eleatas, Parménides, Zenón, etc., llamaban el no ser, los materialistas lo van a identificar con lo vacío. Entonces los átomos habitan el vacío y el movimiento de las cosas es el resultado que es el resultado de la manera que tienen los átomos de relacionarse entre sí. Y esa manera es azarosa. Fue muy adelantado a su época Demócrito. Porque bueno, esto daba pie a una cosmología donde pueden llegar a ser posibles infinitos mundos o universos, porque la manera que tienen los átomos de unirse entre sí es aleatoria. De alguna manera se adelantó a lo que hoy conocemos como la ley de inercia. Pero bueno, ese es el antecedente más antiguo. Después, bueno, en la modernidad tenemos este materialismo mecanicista, en el caso de Hobbes, donde todo es cuerpo. Bueno, los cuerpos, al relacionarse entre sí, establecen relaciones de causa y efecto o de fuerza y movimiento, haciendo una especie de mecanismo social, ¿no? En el caso de la filosofía política de Hobbes, ¿no? Que inaugura la filosofía política moderna, donde hay un cambio de paradigma filosófico-político. De esto se ocupa el filósofo italiano Norberto Bobbio, por ejemplo, donde, bueno, el principio político no va a ser ya la comunidad, como planteaba Aristóteles en la política, por ejemplo, Platón, sino que ahora es el individuo. Entonces, acá entra una cuestión que es interesante, y más si hablamos de marxismo, entre ciencia o filosofía e ideología. Porque esta nueva filosofía política surge al calor de una nueva conciencia de clase, de una clase social nueva, que es la burguesía, que en aquel entonces estaba consolidando. Entonces, todas las filosofías políticas de lo que se conoce como contractualismo, es decir, la teoría política que afirma que el Estado es fruto de un contrato, van a partir de individuos aislados, como si fuesen los átomos que componen la materia. Bueno, el individuo sería el átomo social, base de la comunidad, ¿no? Eso es lo que Marx en los Grundrisse, o los Grundrisse, más conocidos como elementos fundamentales para la crítica de la economía política, una serie de cuadernos que Marx estuvo redactando a lo largo de unos 15 años en el Museo Británico, que quedaba cerca de la casa de él, en Londres. Bueno, él las llama las Robinsonadas dieciochescas. Robinsonaden, lo dice en el texto en alemán, justamente porque Robinson Crusoe, en el relato, es el náufrago que se pierde de la comunidad y va a parar solo a una isla. Y ahí encuentra, bueno, está él sobreviviendo, como en la película Náufrago, para que se den una idea, si no leyeron la novelita. Su amigo Viernes. El problema es que Robinson ya era un hombre socializado. No salió de la nada. Entonces, la diferencia entre este tipo de materialismo y, por ejemplo, el de Marx, es que esto lo podemos ver en la crítica que le hace Marx a Feuerbach, un gran crítico de Hegel, uno de los grandes maestros del joven Marx. Si bien Marx lo criticaba bastante, en los manuscritos de 1844 lo reivindica de alguna manera. La diferencia está en que hay muchas cosas que explicar acá en el medio, pero bueno, ese ser humano sensible, natural, del que habla Feuerbach en La esencia del cristianismo o en Aportes para la crítica de Hegel y otras obras,
parte de un materialismo pura y exclusivamente sensible, que no considera la materia como proceso de trabajo mental. Es decir que Feuerbach, a pesar de sus críticas a Hegel y demás, sigue pensando como ese sujeto espectador de toda la realidad, que simplemente la contempla y ya, que es lo que vemos en el surgimiento de la filosofía moderna con Descartes, donde él se propone dudar de todo en el discurso del método y las meditaciones metafísicas, y llega a una única conclusión. Y es que, o sea, la única conclusión absolutamente cierta e indudable, él dice ego sum, ego existo, certum est. O sea, yo soy, yo existo y esto es cierto. Por más que le ponga la duda o la prueba más disparatada que se me ocurra, él propuso la hipótesis famosa del genio maligno, ¿no? Un geniecillo que está todo el tiempo tratando de engañar, ¿no? Que ha puesto su empresa toda en engañarme, dice Descartes, y no sé, él suma 2 más 2 y es 4, y bueno, en realidad es 5, pero es el geniecillo el que lo está engañando. Por más que él plantee esa hipótesis totalmente forzada, él no puede dudar de que existe. Entonces, en Descartes tenemos una inversión en la filosofía moderna donde las cosas mismas dejan de tener, digamos, la última palabra, y es ahora el sujeto, este individuo, este átomo social, el que tiene el rol protagónico. Entonces, el objeto ahora no va a ser más esta cosa, no sé, esta lámpara que tengo acá adelante, sino que va a ser ahora el objeto pensado. Entonces, la actitud teorética, a pesar de este giro, sigue teniendo la primacía. En Marx hay una inversión, y esto tiene que ver con la inversión del sistema hegeliano. Paradójicamente, el gran maestro de Marx no es un materialista, sino un idealista, como Hegel. El gran Hegel, pensador nacido en Stuttgart en 1770, muerto en 1831, víctima de la cólera, un 14 de noviembre. Pensador que ha despertado amores y odios. Marx, bueno, de hecho es el pensador con el que se enfrenta, porque justamente fue él el que llevó al punto más alto de desarrollo lo que sería el pensamiento de la época. Pero bueno, las críticas de Marx son conocidas, no el achaque de que él fue el pensador oficial del Estado prusiano, el pensador de los Junkers, es decir, de la nobleza alemana, ¿no? Los terratenientes. Pero bueno, a la muerte de Hegel, esto lo relata Jacques D'Hondt en una obra que se llama Hegel, es la biografía. Fue tan gigantesca la influencia de Hegel, justamente por la grandeza de su pensamiento, que al funeral acudieron tanto miembros del gobierno prusiano, que eran amigos de él, y estudiantes que identificaban en él al filósofo revolucionario. Entonces, entre esos jóvenes hegelianos va a estar Marx, junto con Stirner, bueno, Bruno Bauer. Entonces, la gran bestia negra a derrotar era Hegel. Lo sigue siendo incluso a día de hoy. Si uno ve lo que es el pensamiento postestructuralista y demás, siguen atacando la dialéctica. Y bueno, en el fondo también siguen atacando lo que sería el marxismo, que tiene una base fuertemente dialéctica. Pero bueno, en Hegel, la dialéctica es, como dice él en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, es el alma móvil de lo real. Es decir, que la dialéctica no es un mero proceso de un individuo aislado o de un sujeto pensante,
sino que es el proceso de todo lo real, es decir, de todo lo que existe. Hegel lo llama lo lógico real, porque identifica a lo real con lo racional, ¿no? Como dice en el prefacio a la filosofía del derecho. Lo real es racional y lo racional es real. En otras palabras, lo lógico es histórico, es decir, la lógica se despliega a través de la historia y la historia se desarrolla a través de un horizonte de sentido lógico, que es lo que justamente captamos cuando pensamos, sea en física, sea en filosofía, sea en política. Vemos que las cosas tienen un determinado orden. Vemos que las cosas también se mueven. ¿Qué pasa con un pensamiento que no es dialéctico? La dialéctica capta el movimiento, por eso dice Hegel que es el alma viva de lo real. ¿Qué implica captar el movimiento? Captar las contradicciones que mueven lo real. Para un materialismo de tipo positivista, y esto suena raro, porque hay dos tipos de contradicciones. Si nos basamos en Kant, por ejemplo, una es la contradicción lógica en términos de la lógica tradicional, es decir, que considera la lógica como la disciplina que estudia las estructuras del pensamiento, ¿no? Y que sería una disciplina meramente del pensamiento humano y ya. No considera que la lógica tenga algo que ver con la realidad. Sería una especie de modelo teórico que el humano le impone a las cosas. En la contradicción entre términos opuestos no puede haber no solo movimiento, sino que tampoco ningún tipo de conciliación. Y con respecto al movimiento físico, es decir, el choque de opuestos en física, el resultado de un choque de dos móviles que se mueven a igual velocidad es cero. Entonces, bueno, esta es la base de que, bueno, ¿cómo puede haber movimiento en lo contradictorio y en lo opuesto? Estas son algunas de las críticas que también un pensador que es Trendelenburg, que publica un libro en el año 1870 que se llama Investigaciones Lógicas, es una de las críticas que le dirige a Hegel. Es decir, de la negación y de la negación de esa negación, como plantea Hegel, ahora voy a explicar todo esto, no puede deducirse un tercer término. Bueno, la cuestión es que la realidad es contradictoria. Uno sale afuera, ve el sol y pareciera que la Tierra es el centro y que el sol gira en torno a ella. En realidad sabemos que es completamente al revés. Y que justamente las apariencias engañan. Entonces, la realidad misma presenta contradicciones. Lo que hace la dialéctica es captar lo que Hegel llama la negatividad. Es decir, el nexo inmanente o el lazo o el enlace inmanente que presentan todas las cosas. A través de lo negativo, que no es una mera negación cuando uno dice no a tal o cual cosa, sino que esto es algo que Hegel toma de Spinoza, que decía omnia determinatio negatio est, es decir, toda determinación es negación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo afirmo que, por ejemplo, esto es una botella, estoy negando que sea la lámpara o que sea yo mismo o que sea el micrófono. Entonces, cuando algo se afirma, se asienta, que es justamente lo que vemos, nosotros vemos una realidad que se afirma ante nosotros, que se nos impone y que incluso nos sobrepasa, nos antecede también. Entonces, justamente eso es lo que Hegel llama el momento del entendimiento. ¿Qué hace nuestro entendimiento? Identifica cosas. Así es como trabaja. Y yo sé que esto es una lámpara, y yo sé que esto es un libro. Ahora bien, desde el punto de vista del mero entendimiento, no se ve ningún tipo de movimiento
en las contradicciones, es decir, se ve la contradicción como una simple oposición y ya. Es decir, que todos los que critican a Hegel por eso, y también a Marx, se quedan en ese mero punto de vista que es el del entendimiento. Que nos muestra las cosas tal y como son, que eso es lo que justamente hace el entendimiento, como decía, ¿no? Categorizar la realidad, estructurarla. Ahora bien, hay otro momento que es el racional negativo, donde captamos este nexo inmanente y móvil de todas las cosas. ¿No? Por eso la dialéctica y las contradicciones son el alma móvil de lo real. Por poner un ejemplo cotidiano, si yo no tuviera contradicciones conmigo mismo, no me esforzaría por ser mejor persona. Si no estuviéramos en contradicción con este sistema, o si el propio sistema no presentase contradicciones entre el supuesto salario justo de un lado, o sea, el sistema se presenta como justo, como racional y como lo real. Ahora, ¿qué hace el pensamiento crítico y dialéctico? Trata de ver más allá de la mera apariencia. Eso también es dialéctica. Para Kant, la dialéctica era él la consideraba como una mera apariencia ilusoria, como una especie de juego o de malabarismo entre ideas, ¿no? Columpiar ideas de un lado al otro, como decía Hegel. En realidad es tratar de ver el corazón de lo real y captarlo en lo más difícil, que es su devenir. No tratar de momificar lo real, sino de captar su movimiento. Entonces, el sistema se presenta como la realidad misma. Ahora, si uno lo niega, al menos mentalmente, puede llegar a ver qué hay más allá, es decir, cuáles son sus supuestos de base. ¿Qué nos muestra la negación o la negatividad en este sentido? El proceso de constitución de lo que llegó a ser. Yo sé que esto, no sé, un celular es una mercancía, pero ¿cómo llega a ser mercancía? Y esto es lo que le va a criticar Marx a toda la economía política burguesa, que es algo que le criticaba a Hegel, a Descartes o a Kant, por ejemplo, que toman la parte por el todo. El todo es anterior a las partes, y más aún, es más que las partes. Porque la conjunción de las partes no me da un todo meramente compacto, sino que el todo, como tal, produce determinados efectos que están más allá de lo que pueda llegar a ser una parte unida a la otra. Esto es lo que hoy también se trabaja desde lo que se conoce como pensamiento de la complejidad. Entonces, ¿qué dice Marx en los Grundrisse? Esto lo pueden ver en el método de la economía política, el apartado 3, al principio, la introducción. Ahí está el método materialista de Marx, o sea, explicado por él. Él dice, bueno, partimos del todo representado. Uno lo que ve es una masa caótica de fenómenos que se suceden uno a otro y pareciera que no hay ningún tipo de orden y de conexión. ¿Qué pasa con la economía política burguesa? Como lo marca Marx, parten de robinsonadas, parten de hechos ya consumados, de un sistema económico que ya está consolidado y que sigue su desarrollo, pero que no fue así toda la vida. Entonces, al no captar el movimiento de las cosas, su trasfondo histórico, su horizonte de constitución, y al partir de lo que meramente se ve, parten de la ideología dominante. ¿Qué nos dice? Que lo único que existe, como, no sé, como diría Thatcher, ¿no? Que decía Hayek, la sociedad no existe, hay solo individuos, no individuos que producen en sociedad. Ahora bien, la sociedad es previa a los individuos, o sea, se les está escapando la tortuga, como veríamos acá, pero bueno. Nada, lo que hacen es naturalizar justamente las relaciones de producción y hablar de el cazador o el recolector, como si, bueno, no sé, hubiese siempre habido en la naturaleza o existido la propiedad privada. Hay una confusión entre la propiedad personal y la propiedad privada. Siempre nos achacan a nosotros
Pero vos sos marxista y usás celular, pero a ver, señor, esto es propiedad personal. La propiedad privada de este móvil la tiene Motorola, no la tengo yo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Más allá de que no tiene nada de malo que estos productos creados por la propia clase trabajadora mínimamente los podamos usar, o gozar de ellos si queremos. Entonces, confunden la parte con el todo no es el individuo. Entonces, ¿qué enseñanza toma Marx de Hegel? Que el sujeto de conocimiento de que hablaba Kant y Descartes no se da a sí mismo su horizonte de constitución, más aún, es parte de un proceso muchísimo mayor. Y que es complejo, es contradictorio, pero bueno, vamos a dejar, vamos a abandonar las contradicciones porque son complejas, o porque nos resultan absurdas. Entonces, en el caso de la filosofía política, el individuo no se da a sí mismo su propia historia, su horizonte de constitución. Entonces, Marx parte en su método de el todo representado al análisis en un momento subsiguiente de las distintas determinaciones de las más complejas a las más simples, y luego pasa a el todo representado, síntesis de determinaciones. Y ese todo es concreto, no es meramente abstracto. Ahora bien, la diferencia entre Marx y Hegel en este punto es que, si bien los dos coinciden en la definición de la palabra abstracto, ¿qué entiende Marx y Hegel por abstracto? Para nosotros, abstracto es algo que pensamos y ya. No sé, como pensar el número 2, o pensar, no sé, en un vaso. Para Hegel y Marx, por ejemplo, este vaso, que el sentido común diría, no, esto es concreto, ellos dirían, no, esto es lo más abstracto de todo. ¿Por qué? Porque cuanto más libre de determinaciones, es decir, de negaciones, se encuentra un objeto, más abstracto es. ¿Por qué? Porque el vaso no se explica a sí mismo. Sin un sujeto que lo produce, dentro de una sociedad que produce objetos, en el caso nuestro esos objetos son llamados mercancías, no siempre hubo mercancías, así como no siempre hubo propiedad privada. Entonces, esto sería lo más abstracto de todo. Entonces, el individuo que el materialismo positivista considera que es lo más concreto y real, en realidad es lo más abstracto para un pensamiento de tipo dialéctico. Entonces, de eso se trata, de eso va la dialéctica, ¿no? De eso va lo que Hegel llamaba la negación de la negación y, bueno, después lo que él llamaba de eso va la negación, perdón, y luego el movimiento de Aufhebung, es decir, de superación, que niega el momento anterior justamente como algo ya pretérito, ya pasado, ya superado, pero lo contiene. Entonces, la dialéctica se presenta como un pensamiento que piensa en la realidad como un proceso. La diferencia entre Marx y Hegel en este punto es que para Hegel ese proceso es el proceso de lo lógico real. Y bueno, acá hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la teología, de las que voy a tratar de referirme brevemente. Para Marx, ese todo concreto representado, síntesis de determinaciones, no es una totalidad existente, sino que es una totalidad, como diría Marx, in Kopf, es decir, en la cabeza. Y este es el materialismo de Marx, que parte de la praxis humana sensorial. Pero ¿cómo praxis? Marx era un físico, no le interesaba la materia que estudian los físicos, sino le interesaba la materia como materia de trabajo. Entonces, el paso que no da Feuerbach es este que sí da Marx, de partir desde la praxis. El pensamiento de Hegel, que Marx dice y se jacta de haberlo puesto patas para arriba,
Que en realidad no es ponerlo patas para arriba, en realidad es ponerlo del derecho, ya estaba al revés. Eso es. Parte de lo que Hegel llama la idea absoluta, entendida como la negatividad absoluta, aquel principio que unifica todas las cosas, por decirlo así, muy rápidamente. Marx parte de la praxis concreta e histórica. Y ese partir de la praxis, esta inversión de la dialéctica hegeliana, es la que da pie al materialismo histórico. Que es, bueno, es la base, o una de las bases, del materialismo de Marx y de Engels. Ahora bien, todavía no entres con el materialismo histórico porque te voy a preguntar un poquito más adelante y entramos de lleno con el materialismo histórico. Si te parece, antes de empezar con las siguientes preguntas, nada, voy a dar unas pinceladitas para que un poco la gente pueda quedarse al menos, pueda quedarse brevemente con una de las ideas que yo siempre he repetido y repito a la gente que trato de a ver, yo sí, filosofía me gusta, lo entiendo, pero claro, no tengo tanta profundización como lo puedes llegar a tener tú, entonces a mí me gusta mucho que bajarlo un poco a la tierra, como lo digo, como se suele decir por aquí, ¿no? Es decir, muchas veces yo lo que digo, o sea, Marx lo que llega a hacer tanto con el materialismo como con la dialéctica, que muchos de los conceptos los has explicado perfectamente, digo que Marx reelabora el materialismo o contemplativo o mecanicista, no más bien de los que puede beber Marx, de una manera dialéctica y imprime un carácter materialista a la dialéctica de Hegel. ¿No? Parece un poco un trabalenguas, pero yo creo que se puede entender muy, muy brevemente, a ver, cayendo también una generalización y demás, pero muy brevemente se puede entender un poco lo que llegan a hacer Marx y Engels, ¿no? En este caso, con estos aportes filosóficos, políticos, sociales y incluso científicos, ¿vale? De las personas que les preceden, porque prácticamente, como bien has indicado con el materialismo, por ejemplo, contemplativo, o sea, ahí hay falta de movimiento, y de movimiento como movimiento y cambio, porque muchos de ellos entendían el movimiento como simple desplazamiento físico, vaya, ¿no? Entonces estos le dan un carácter dialéctico a ese movimiento, pero lo mismo pasa con la dialéctica de Hegel, o sea, a la dialéctica de Hegel lo que le hacen es le imprimen un carácter materialista, esto es, para Marx y Engels, al fin y al cabo, la materia va no por delante, es la base y luego está la idea, vaya, de la materia surge la idea, ¿no? Entonces, un poco para que la gente se quede un poquito con la historia, ¿no? Y sí me parece muy interesante también para que la gente sepa, ¿no? Porque has mencionado que has ido al principio hasta los filósofos griegos y efectivamente, o sea, no se puede llegar a entender a Marx porque si no recuerdo mal, una de las tesis de Marx de la universidad era acerca de Demócrito, si no me equivoco, sí. Demócrito y Epicuro creo que eran, ¿no? O Demócrito solo, no me acuerdo muy materialismo, bien. Demócrito y Epicuro, es la tesis de doctorado del joven Marx. Efectivamente, ahí mismo se ve, ¿no? Y hay una frase que me encanta de Marx que dice que han pasado más de 2000 años de Demócrito y que todavía los filósofos siguen atacándole, ¿no? O sea, viendo un poco realmente lo revolucionario del pensamiento de Demócrito, ¿no? Y del propio Epicuro también, ¿no? Que siempre nos pintan el sensualismo y demás con otra de las escuelas y demás como si fuera, no sé, erotismo puro, cuando realmente hay muchas otras cosas detrás, ¿no? Claro. Entonces, un poco para que la gente vea que a la hora de criticar el marxismo no se puede caer en tonterías porque tiene todo un corpus teórico bien cimentado, partiendo de las conquistas científicas anteriormente dadas, los aportes filosóficos que retiene. Has mencionado a Descartes, has mencionado a Feuerbach. Bueno, mi pronunciación con ellos es un poco penoso, pero yo creo que la gente ya me entenderá. Lo importante es que se entienda. Efectivamente, Kant, o sea, es que si quieres tumbar a Marx, tienes que tumbar a los anteriores, o sea, literalmente. Entonces, poco para que vean, ¿no?
ibas a entrar directamente ya creo que en materialismo histórico, pero antes de entrar con materialismo histórico, porque realmente lo que hace Marx Engels no es poner, cuando se van a poner a analizar la historia, parten desde el materialismo dialéctico. Entonces, vamos a centrarnos en un momento en el materialismo dialéctico y quiero que menciones un poquito cuáles son los conceptos que para ti son más importantes para analizar hoy en día la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, la dialéctica tiene sus propias leyes, que bueno, si quieres las puedes mencionar y demás, pero quiero que digas tú lo que para los comunistas o para todos los revolucionarios del mundo, qué conceptos pueden servir con el materialismo dialéctico, ¿no? Y luego entramos con el materialismo histórico. Bueno, bien. Muchos de los conceptos son los que fuimos mencionando hace instantes, ¿no? O algunos de los que fui comentando. Lo que nos puede servir en nuestra acción, en nuestra actividad, en nuestro día a día también, es justamente eso, tratar de captar las contradicciones y no quedarse, eso por un lado, ¿no? Ver cuáles son las contradicciones de nuestro presente. Por ejemplo, esto ya nosotros lo sabemos, pero bueno, hay mucha gente que se acerca recién o que no tiene ni idea. Pero bueno, las contradicciones fueron una de las mencionadas. El hecho de que el salario se presente como algo justo, como la justa paga que te da el patrón. Y bueno, pareciera que con la lucha salarial alcanza y sobra, ya está. Cuando tenemos un sistema donde el 1% de la población ostenta más del 50% de las riquezas a nivel mundial, mientras el 99% restante se mata justamente sometiéndose a este 1% de la población. Entonces, primero entender que estamos en un sistema donde hay poseedores y desposeídos. Entonces, la dialéctica, al pensar las contradicciones, nos sirve para darnos cuenta, primero, de dónde estamos parados, y segundo, de que las cosas no son como parecen. En realidad, ese salario, Marx ya demostró en el Capital que no es más que la paga del burgués por el tiempo en el cual empleó la fuerza de trabajo del obrero, ¿no? Pero que la ganancia del capitalista no es su esfuerzo, no es su gran y hermoso mérito, como nos quieren hacer creer hoy, ¿no? Con toda estas ondas New Age del coaching y demás, que te quieren hacer creer que el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza lo suficiente, o que Elon Musk, no sé, es un genio, cuando en realidad sabemos que toda su fortuna fue gracias a la explotación de mano de obra esclava en las minas de esmeraldas, de cobalto, o sea, se benefició del apartheid sudafricano, etc. Entonces, nos sirve para ver cuáles son las contradicciones de lo real y qué tensiones marcan. Pensemos que si la presión ejercida por las masas obreras fuese lo suficientemente organizada y grande y consciente, y habría muchas cosas de las que pasan que no pasarían. Por ejemplo, el colapso climático. Tenemos un sistema irracional. Esta es una gran contradicción también. Se supone que el sistema debe desarrollar la vida de los humanos y permitirla. Bueno, lo único que estamos viendo es el desarrollo del capital en detrimento de la vida humana y de la vida en el planeta. Y que las petroleras y las energéticas no tienen pensado en ningún momento parar y decir, bueno, la ciencia nos está diciendo que hay un reloj ecológico y que alrededor, o sea, en materia de tiempo nos quedarán no sé cuánto, 7, 8 años, para que se vuelva reversible. O sea, ya estamos tarde. Entonces, ahí ya hay una contradicción. ¿Por qué no? Eso ya lo
Eso ya lo fijaba el propio Marx, ¿no? Cuando decía que el capitalismo tiende a destruir sus dos principales fuerzas, ¿no? Es decir, el ser humano o el trabajador y la propia naturaleza, ¿no? Exactamente, exactamente. Por si lo quieren leer, capítulo 13 del tomo 1 del Capital, ¿no? Maquinaria y gran industria. Justamente eso. O sea, vivimos en un sistema no solo basado en la explotación del ser humano por el ser humano, sino también en la explotación de la naturaleza, pero de forma indiscriminada. Pensemos que para la economía política mal llamada ortodoxa, ellos plantean de forma pseudocientífica o anticientífica, si se quiere, que los recursos son ilimitados. Cuando vivimos en un planeta finito, es decir, limitado. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Captar las contradicciones que nos rodean. Y por el otro, tratar de leer los procesos siempre yendo más allá de ellos. Por ejemplo, hace algunos años, no sé si ahora siguen estando, los gilets jaunes, los chalecos amarillos, en Francia, las protestas, las tremendas protestas fueron a causa del aumento en el precio del combustible. Ahora bien, ¿qué nos enseña la dialéctica? Bueno, pareciera, o sea, la conciencia común y corriente se pierde en los meros hechos que se suceden y ya. Entonces uno diría, bueno, protestan por el precio del combustible, o en Chile protestan por, no sé, el boleto y se saltaron los molinetes. Es más complejo. Por poner un proceso revolucionario histórico, la Revolución Francesa. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? El aumento de los precios del pan. Ahora bien, me van a decir que el aumento en el precio del pan va a desatar todo un proceso revolucionario. No. O sea, las revoluciones son procesos que históricamente tienen su objetividad y su desarrollo. Es decir, hay causas que los determinan. Esto también nos enseña el análisis dialéctico de lo real. Es lo que hace Marx cuando analiza la lucha de clases en Francia, por ejemplo. O cuando analiza, por ejemplo, el colonialismo inglés en Irlanda, la invasión británica en la India y demás. Es decir, qué condiciones objetivas se establecen y cómo estas mismas establecen determinadas líneas de desarrollo. Entonces, cuando veamos un fenómeno que a simple vista parece bastante simplón, tratemos de ver el horizonte. ¿Qué hay más allá? ¿Qué llevó a tal o cual proceso y hacia dónde puede llevar? ¿No? Así que bueno, son algunas de las cosas que podríamos tomar, ¿no? Así, rápidamente. Sí, efectivamente, un pequeño apunte, por ejemplo, tengo delante el libro, seguramente lo conocerás, Principios Elementales y Fundamentales de Filosofía, de Pulitzer. Me imagino que conocerás el libro. Libro que recomiendo a la gente bastante, pues, que resume muy bien, o sea, tanto la dialéctica, el materialismo y sus contrapartes, que luego vamos a entender un poquito también, la metafísica, el idealismo, ¿no? Y creo que un poco a lo que ibas ahora, ¿no? O sea, Pulitzer habla de la ley de la acción recíproca, ¿no? De que para explicar una cosa tienes que ir a lo que la ha precedido, a lo que la ha precedido, tal, y efectivamente lo que hacen Marx y Engels para explicar el capitalismo se van hasta prácticamente hasta las cavernas, literalmente hablando. Y eso bien lo hace también Engels en su obra, ¿no? El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, bueno, ¿no? Claro, es que es verdad, o sea, una cosa no puede ser tan, la explicación de una cosa no puede ser tan simple, o sea, tú tienes que ir realmente a las cosas que la han precedido para que eso sea de esa manera, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. De la misma manera, otro de los principios muy, muy interesantes
que parece la propia dialéctica es el propio cambio dialéctico. Esto es, ¿no? En contrariando a la metafísica, en el que, ¿cómo explicarlo? Asume un principio de identidad, digámoslo así, ¿no? En el que todo es así y va a ser así, de acuerdo, que todo permanece inmóvil, que todo es casi eterno, digámoslo así, ¿no? Pues el cambio dialéctico dice lo contrario, es decir, que todo está sujeto a movimiento y cambio, nada permanece, ¿no? Eso es muy importante porque ya con ese modo de pensamiento ya simplemente se desecha de que el capitalismo primero ha estado desde siempre y después de que va a permanecer hasta siempre. No, 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 no. El capitalismo también está sujeto a movimiento y cambio. El capitalismo surgió, superó el feudalismo, se desarrolló, tuvo que desarrollarse y será superado, porque responde a una historicidad concreta. Pero es muy interesante y lo mismo con todo, o sea, al fin y al cabo nadie se libra, o sea, yo soy yo, oye, sí, de acuerdo, pero yo no soy el mismo que hace unos años o de hace 20 años, ¿no? No soy el mismo, también estoy sujeto a movimiento y cambio. Y este movimiento dialéctico es sumamente importante porque yo aquí creo que viene también mucho, y ya lo bajo un poco al tema comunista, ¿no? El tema del revisionismo y el dogmatismo. ¿De acuerdo? Es como crear, porque es la misma, porque uno se puede llamar comunista y demás, pero si se acaba asumiendo un pensamiento metafísico, deja de ser comunista literalmente. O sea, comunista no es solamente aprenderse el ABC de lo que Marx decía, Lenin decía, o lo que Stalin o la Unión Soviética decía. No, es asumir una filosofía, un modo de pensamiento y actuar acorde con ello, ¿no? Entonces, claro, este principio de identidad, si se asume ese principio de identidad, no, esto tiene que ser así porque así, no, y no entender las contradicciones, como bien has asimilado, los movimientos que genera esas contradicciones, y etcétera, etcétera, en mi opinión, creo que hoy es una de las fallas, una de las deficiencias más grandes que tienen los militantes comunistas actualmente, y es por falta de estudio de filosofía, en mi opinión, en este sentido. Pues eso mismo es sumamente importante. Pues lo mismo, iba a decir, sí, recomiendo el libro de Politzer, o bueno, de Alexander Spirkin, también Los fundamentos del materialismo dialéctico, histórico, que por cierto se estudiaba en la Unión Soviética. Es un panfletillo muy pequeño explicado para alumnos soviéticos y lo recomiendo enormemente. Sí, es importante tener en cuenta todo eso. Más, obviamente, uno milita, tiene una filosofía que le sirve de base y hay que conocerla bien. Como mencionabas, por ejemplo, la disputa, ¿no?, entre revisionismo o antirrevisionismo. El tema también es que la propia dialéctica, o sea, o las propias teorizaciones de Marx, también están sujetas a los procesos históricos que nos atraviesan y bueno, eso hace a cómo cada pueblo, con su situación peculiar y demás, ha tomado dichas enseñanzas y demás, ¿no? El tema es tratar de no esclerosarse en ese sentido, ¿no? No tener una postura muy rígida y tratar de siempre atender a lo que vos mencionabas, ¿no? Al cambio. Pero bueno, en el fondo es la contraposición entre Heráclito y Parménides. Heráclito que afirma el cambio, el devenir perpetuo, y Parménides que afirma el ser, y bueno, el no ser, ¿qué dice Parménides? De la nada nada sale, el no ser no es imposible, y por lo tanto el movimiento es imposible. Entonces, ¿qué nos queda? El puro ser. ¿Qué piensa el sentido común? Que esta es la realidad que hay, y bueno, es así, y no hay otra. Y peor aún, todo cambio será peor. Lo que vendrá puede llegar a ser peor. Y esto pasa también cuando uno toma una posición crítica o revolucionaria, si se quiere. Bueno, se va a enfrentar justamente con estos planteamientos de los que nos reíamos hace un rato, ¿no? De vos sos marxista y usás celular, o usás computadora. Porque justamente no podemos saltearnos mágicamente las etapas históricas. No somos partículas elementales, esto no es física cuántica. Somos humanos.
y estamos sometidos al tiempo y a determinados procesos. Entonces, la etapa actual, por eso planteaba Marx, ¿no? La lucha de clases es el motor de la historia, o al menos lo ha sido desde hace unos 5.000 años, desde que hay una clase que se apropia del excedente de la producción, por lo menos. Que aparece la propiedad privada, vamos, y fragmenta la sociedad en dos clases. Claro. Claro, porque antes de aparecer la propiedad privada, quiero recordar a la gente un poco que esta otra etapa, que es la etapa del comunismo primitivo. Pero claro, para superar un poco esa contradicción ser humano-naturaleza, esto es la dominación del ser humano por la naturaleza, necesita desarrollar un modo de producción que genere un excedente, de ahí la aparición de la propiedad privada. Esto es muy importante porque la propiedad privada per se, cogiéndola sola, que hemos visto que no se puede coger las cosas solas, pero cogiéndolo sola no es nada nocivo, sino que en un momento determinado de la historia era beneficioso para el ser humano pese a las eficiencias que podía acarrear, ¿no? Claro, o sea, eso hacia los modos de apropiación de los que se derivan los modos de producción. En el caso de la historia de la propiedad privada, bueno, surge con estos campesinos que se escapan del feudo y por ser la clase sometida, son ellos los que tienen en las riendas, en las manos, la posibilidad de superar eso, porque obviamente la clase acomodada, la que se la pasa firmando el sistema, no lo va a negar. ¿Qué quiere decir negar en este sentido, no? Saliendo de la lógica. Quiere decir dejar de lado sus privilegios, perder su poder. No pasó jamás en la historia que, no sé, la clase dominante se apiada de los dominados y dice, bueno, señores, les entregamos el poder, hemos sido muy malvados. No. Eso es lo que muchos pacifistas imaginan, ¿no? Pero bueno. En el caso del surgimiento de la propiedad privada, bueno, hubo una expropiación forzosa y violenta de las propiedades campesinas, de las tierras, los open fields, los campos abiertos, como lo llamaban en la Inglaterra del siglo XVII. Un proceso que se conoce como de enclosure, es decir, de cercamiento, es decir, de expropiación privada de tierras que eran campesinas y que servían a determinadas comunidades. Entonces vos eras campesino y de repente te encontrabas con que tu tierra fue privatizada o expropiada. O sea, los capitalistas también expropian, el problema es que cuando lo hacen ellos lo llaman privatización. Cuando lo hacemos nosotros está mal. Claro, efectivamente, pero recuerda que muchos liberales escapan de esto diciendo, no, pues que eso no era verdadero capitalismo. Claro, la típica. Sí. Entonces, bueno, en el caso que nos compete, o sea, el capitalismo superó dialécticamente e históricamente al feudalismo. ¿Por qué dice Marx que la clase obrera es el sepulturero de la clase capitalista? Porque los oprimidos son los negados por el propio sistema. Son los que son los mantenidos ahí de forma... Son los que son mantenidos en el yugo, ¿no? En condiciones infrahumanas, etc. Y obviamente son ellos los que tienen en sus manos, por ser los que producen la riqueza social, son los que tienen en sus manos la capacidad de convertirse en la negación del sistema, es decir, en su superación. Entonces, ¿por qué se plantea la propiedad comunista de los medios de producción? Justamente porque es la negación consecuente y lógica de la propiedad privada. Efectivamente, o sea, la propiedad capitalista de facto en la práctica se niega a sí misma, porque la propiedad privada misma, la propia competencia borra competencia, la propia propiedad privada elimina la pequeña propiedad privada de los demás. O sea, claro. Por eso mismo, es lo que bien has dicho, es el paso lógico del propio capitalismo que genera inevitablemente socialismo. Eso es lo que no se da cuenta la gente. Claro. Claro, bueno, para muchos liberales nosotros somos resentidos sociales, en realidad no. Somos el fruto legítimo
innecesario de este sistema. Así que a la izquierda, mientras haya capitalismo, se van a tener que bancar al marxismo hasta abajo de la mesa. Totalmente, porque es que además eso, yo en muchas discusiones que he tenido, por ejemplo, pues con liberales y demás, ¿no? Que te dicen, no, es que tú tienes que emprender, tú tienes que arriesgarte, tal, pues no te puedes quedar quieto, porque claro, si tú arriesgas, compites y demás, dices, bien, o sea, estás defendiendo ese discurso, pero luego, por ejemplo, para contrariar, para chocar contra el socialismo y demás, acabas posicionándote completamente con el gran capital. Ahí hay una contradicción enorme, porque si tú defiendes el gran capital, te imposibilita a ti ser un emprendedor. Porque claro, ahí mismo el gran capital lo que genera, el capitalismo inevitablemente tiende a la monopolización, porque, como he dicho antes, la competencia borra competencia. Entonces, es ahí que la falsedad del emprendimiento, que se preguntamos con lo mismo, no, pero se puede, poder sí. Claro, y en el capitalismo también puedes ser millonario, sí, por supuesto que sí. Poder, puedes. ¿Cuánto es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Es que claro, ahí está la cosa. Por poder, en teoría, sí, sí, por supuesto, sí, en teoría, sí. Sí, sí. Claro, pero es que no es la realidad. No es la tónica general de los trabajadores. La tónica general de los trabajadores es que ellos producen efectivamente y mantienen este sistema de acuerdo a cambio de un salario, a cambio de ponerle precio a su fuerza de trabajo y venderla, ¿vale? Y de no apropiarse de lo creado. Eso es la realidad y eso es lo que la gente no se da cuenta, porque en el momento de que una persona realmente pues arriesga, quiere una pequeña propiedad, tal, le va bien y demás, en un momento si quiere no quedarse en una vida, pues bueno, hay pequeña burguesía que se queda una vida acomodada y muy bien, pero si quiere ir a más, inevitablemente va a tener que empezar a extraer plusvalía a sus trabajadores de manera mucho más grande, va a tener que defraudar o impuestos o lo que fuera, tal, va a tener que empezar a jugar sucio. Y esa obligatoriedad que tiene una persona que quiere empezar desde ahí y esa mala praxis en la que tiene que incurrir, demuestra que el capitalismo, este juego, está amañado. Está amañado. Y que totalmente tiene esas propias contradicciones. Es que ahí se ve, lógicamente, ¿no? No sé qué autor era, ahora si digo el nombre igual la cago, me refiero a que, por ejemplo, el trabajo en el capitalismo es social, está socializado de facto, es decir, está conectado con todo el mundo. En cambio, la apropiación de este capital generado por el trabajo social es privado. He aquí una contradicción enorme que es insalvable para el capitalismo. Y tiene muchísimas más. De la misma manera que la crisis cíclica de superproducción, por ejemplo, ¿no? Yo produzco anárquicamente, no puedo sacarlo, por ende, tengo que despedir, otra vez crisis de subconsumo, etc., etc., ese círculo vicioso, ¿no? Negativo, ¿no? Y así muchísimas cosas, lo que has mencionado antes, por ejemplo, del límite que tiene el planeta, ¿no? Y así miles de contradicciones. Y el capitalismo per se no puede solucionarlos. El capitalismo puede mitigarlo, puede poner parches, pero no puede solucionarlo en sí mismo. Lo único que puede solucionarlo, bueno, al menos dar un paso cualitativo y estar acorde al momento histórico en el que estamos, es el socialismo, el único. Y no porque lo digamos nosotros, porque seamos no resentidos y queremos acabar con el capitalismo, sino que más bien porque es el proceso lógico. Pero de ahí, por ejemplo, teorías, digámoslo, intermedias, como puede ser un keynesianismo, ¿no? Que yo siempre lo he descrito como un quiero y no puedo, ¿no? Es decir, es como, sí, vale, acepto mecanismos de Estado, demás, pero no me dejes de lado el mercado, ¿sabes? Un quiero y no puedo, ¿no? Y me recuerda a un portero, como decís allí, un arquero, ¿no? Que va a salir a por el balón, pero no, me quedo en la mitad, ¿no? Me recuerda un poco a eso, los keynesianistas, ¿no? Y Javier, si te parece, para que la gente sepa un poquito, menciónanos cuáles, filosóficamente hablando, las líneas de pensamiento enemigas del materialismo dialéctico. Bueno, todas aquellas que representen o que piensen desde el punto de vista de la filosofía burguesa. Que ojo, como dice el refrán, ¿no?
ten cuidado de tus enemigos, pero ten más cuidado aún de tus falsos amigos. Hay muchos filósofos contemporáneos que se presenta como el gran crítico, pero su filosofía termina dejando al lector, pues en el fondo muchos son pensadores y no tienen como finalidad hacer una revolución o aportar al movimiento obrero o nada, es simplemente, bueno, vamos a pensar críticamente en la realidad y ya. Dejan al lector como que, bueno, no hay salida. Hoy está muy de moda un coreano que se llama Byung-Chul Han, que en un librito chiquitito escribe bestsellers, libros muy breves, de muy fácil comprensión, y donde abundan las tesis no desarrolladas. En un librito que se llama El enjambre, él niega la existencia de las clases sociales. Y habla de la autoexplotación. El capital sería un monstruo, un diablo, que explotaría a todo el mundo por igual. Entonces, no existirían más clases sociales, solo individuos que se autoexplotan. Entonces, un rapitendero, si era un chaval, como dicen ustedes, un pibe que se la pasa pedaleando 12, 14, 16 horas en una bicicleta para ganar una miseria, sería igualmente explotado y estaría igualmente alienado que los CEOs de la empresa. No sé, Jeff Bezos sería un pobre hombrecito alienado que se autoexplota para seguir dándole a la maquinita de hacer billetes. Y estaría en la misma condición, ya que no hay clases sociales, estaría en la condición que sus empleados, que tienen que hacer sus necesidades en pelelas. En fin, nada, es un disparate total. Pero ¿cuál es el mensaje último? Porque si no hay un sujeto que se le oponga a este proceso, entonces salida. ¿Quién se le va a oponer? Nadie, porque estamos todos sometidos. ¿Y cuál es la salida que presenta el pensador? Y bueno, el budismo zen, la mente en blanco, OM, no sé, hacer plantitas en un macetero. Sí, o sea, pero yo me refería un poquito más acerca de la... me has dicho tú, ¿no?, de que todo se puede considerar como toda línea pensamiento burguesa, ¿no? Pero claro, aquí yo quiero apuntalar una cosa. Claro, el pensamiento burgués, por ejemplo, si lo analizo en el siglo XVIII, revolucionario. Esto es, a lo que me refiero. Estas líneas de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del idealismo, podemos hablar del positivismo, podemos hablar de la metafísica y demás. Estos mismos, bueno, en un momento concreto, si lo adaptamos, si lo analizamos en ese momento concreto, como puede ser, por ejemplo, la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración son revolucionarias, no lo vamos a negar. Ahora bien, para después de la Revolución Industrial, ¿son revolucionarias? No, porque perpetúan, son las ideas de la burguesía, son las que a ellos le consiguieron emprender esa revolución, ¿no? Constar de esos recursos filosóficos, de pensamiento y demás, sociológicos incluso y científicos, como no, para poder dar esa revolución. Entonces, un poco, yo me mencionaba un poquito por ahí cuando decía a ver cuál era las líneas de pensamiento filosóficos contrarias, enemigas, ¿no?, del materialismo dialéctico, ¿no? Bueno, a ver, hay varias corrientes. En economía política es bien conocida la vía enemiga, que es la de la Escuela Austríaca de Economía, o todos aquellos que plantean una teoría subjetiva del valor y que siguen pensando desde ese punto de vista del individuo como principio fundamental, en este caso de lo social, ¿no? Y bueno, las pequeñas partes físicas como elementos fundamentales de lo real, ¿no? Pero en líneas generales es como te decía, todo aquel que piense desde el punto de vista de la burguesía. Puede ser
el pensamiento más liberal, que defiende la propiedad privada, que defiende el capitalismo, o puntos de vista un poco más moderados, como vos decías, el keynesianismo, las distintas corrientes políticas que han adoptado el keynesianismo o el neokeynesianismo, que no es más que una manera de redistribuir la riqueza dentro del capitalismo. O sea, es una manera de administrar el capitalismo diferente a la de lo que, no sé, de cómo lo haría un neoliberal o un minarquista, ¿no? Que tendería hacia el Estado mínimo. Entonces, en filosofía política, bueno, nuestros enemigos son todos ellos, básicamente. O sea, estamos en el medio de la balacera. Efectivamente. Sí. Entonces, por ejemplo, en filosofía política contemporánea, actual, el que mete el mal llamado anarcocapitalismo, que como bien decías es una contradicción en los términos porque el mercado de anárquico no tiene nada. Si vos sacás el Estado, va a pasar lo que sigue pasando. Los grandes se van a comer a los pequeños. La van a tener más fácil en el caso de que tengan un Estado más o menos favorable a los más desposeídos. Pero bueno, no olvidemos que el Estado es burgués. Por más que esté un keynesiano o un liberal en el poder del Estado, a nosotros nos la suda, nos da igual. Entonces, bueno, el que metió esta ideología en Estados Unidos es Robert Nozick, que tiene un librito que se llama Estado, Utopía y Anarquía. Después, bueno, hay varias corrientes actuales. Por ejemplo, el liberalismo de un Rawls, por ejemplo, que parte de un neocontractualismo y de una posición originaria donde dos individuos se enfrentan, etc. Y bueno, ciertas vertientes del postestructuralismo que ha tenido sus grandes aportes al debate teórico y demás, pero que pasan estas cosas. Plantean procesos sin sujeto. Por ejemplo, Althusser, un pensador francés que era comunista, mezcla el marxismo con el estructuralismo. Como resultado obtiene un proceso histórico sin sujeto. Entonces, ¿dónde está la revolución? ¿Quién es el sujeto revolucionario si no hay sujeto? Entonces Althusser toma el marxismo y bueno, lo deforma completamente. Claro, corrígeme si me equivoco, Althusser pertenecía a la escuela de Frankfurt, ¿no? No. No. Vale. Esos son Adorno, Horkheimer, Benjamin. Sí, me equivoqué, sí, vale, de acuerdo. Bueno, ahí también hay una crítica al marxismo, pero que no es superadora. Entonces, como te decía antes, te quedas en la nada. Creo que es ahí donde estas teorías críticas más fallan, ¿no? En la propuesta de decir, bueno, ¿qué hacemos? Más aún, Adorno y Horkheimer terminaron ensalzando, más que nada Horkheimer, terminaron ensalzando la democracia norteamericana. Justamente se refugiaron ahí y no la Unión Soviética. Sí, además tú lees un poquito de ellos y fallan a lo que bien Marx decía, ¿no? De que los filósofos han tratado de interpretar el mundo lo que se trata de transformarlo. Nada de nada. En eso no alcanzan estas personas de la escuela de Frankfurt. Claro, o sea, insisto, tienen desarrollos muy positivos, muy interesantes, muy profundos en lo que hace a la crítica cultural y demás, pero están invadidos de lo que los alemanes llaman un Kulturpessimismus, un pesimismo cultural, donde justamente
no se ve esa herencia que tenían Marx y Engels de la Ilustración, de plantear un progreso, un proceso hacia algo superior o superador. Pero bueno, nada, en este caso estaríamos con estas líneas de pensamiento, Escuela de Frankfurt, el postestructuralismo, los análisis o las escuelas que estudian la biopolítica y demás. Ahí tenemos un diálogo un poco más, quizá más cercano, más fraterno, porque son todas corrientes críticas de izquierda. Se autoproclamen marxistas o no. Entonces, yo no los llamaría nuestros enemigos, así, con una gran pancarta, pero sí, o sea, como decía antes, no tienen una propuesta superadora, como bien recordás vos, ¿no? A Marx. Se quedan en la mera interpretación. Y piensan que, bueno, lo que Marx y Engels planteaban y estaban equivocados. Por ejemplo, esto lo dice Marcuse, Herbert Marcuse, un gran pensador de la década del 60, que tiene un librito que se llama El marxismo soviético, dedicado a criticar el sistema soviético del socialismo real, ¿no? Yo el problema que veo... Sí, no, yo el problema que veo así brevemente con estos autores que efectivamente se enmarcan dentro de la izquierda, pero dentro del marco democrático burgués capitalista, es que efectivamente porque muchas de las ideas, pues sobre todo que hoy se propugnan por parte de los liberales y demás, que bueno, que en Argentina ya tenéis bastante con eso también, con los libertarios y demás, es el problema del marxismo cultural con esta gente. Por eso mismo yo sí creo mucho de que toda esta gente, sí, no enemigo de... Sí, objetivamente sí, pero me refiero que las aportaciones de esta gente, ¿vale? Después de esas mezcolanzas raras que hicieron con el freudismo, ¿no? Con las teorías de Freud y demás, el freudmarxismo y demás, bueno, lo que han dado es también pie a todo ese... No, al marxismo cultural y demás, que bueno, que marxismo cultural ya no existe prácticamente, porque si uno entiende realmente tanto la hegemonía cultural de Gramsci o lo que bien decía Engels, es que las ideas realmente en un periodo determinado son las ideas de la clase dominante en esa época. Entonces, no sé, si estamos hablando de marxismo cultural, supuestamente habrá marxistas gobernándonos, ¿no? Bueno, un poco de cachondeo, ¿no? Antes de terminar, no podemos terminar sin hablar siquiera del materialismo histórico, que lo hemos dejado un poco antes detrás y tenemos que retomarlo, al menos brevemente, para explicar a la gente qué es el materialismo histórico, ¿no? Porque hemos hablado del materialismo dialéctico y yo te he mencionado uno de que después fueron realmente a observar la historia y se dieron cuenta de que este materialismo también se da y la dialéctica, el movimiento, la lucha de clases propia, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poco acerca de, al menos brevemente, unas pinceladas para que la gente entienda de qué es el materialismo histórico y por qué es sumamente importante para los comunistas y para la clase trabajadora en general, vaya. Bueno, muchas de las cosas que veníamos diciendo tienen mucho que ver con justamente el materialismo histórico, que plantea que el motor de la historia no solo son las contradicciones, sino que en cuanto a la historia, o sea, el materialismo histórico es una filosofía que parte de la praxis humana concreta en el proceso de producción de su existencia. Entonces, siguiendo la inversión que comentábamos de la dialéctica hegeliana, parte de la praxis humana concreta. ¿Y por qué materialismo? Porque toma la materia como materia de trabajo, es decir, como proceso de devenir histórico de la humanidad. A nosotros no nos interesa la historia de los árboles o la historia de las plantas, sino la historia humana. ¿Y qué es lo que primero
tiene que negar en términos dialécticos el ser humano para subsistir la naturaleza. El anticipo de esto está en la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. El esclavo, a pesar de ser esclavo, es el que produce, y no solo produce objetos para que sean consumidos por el amo, sino que también produce cultura. O sea, el trabajo es uno de los pilares fundamentales de la existencia humana. El hombre es un ser que tiene que trabajar para subsistir. Entonces, partimos de una naturaleza, partimos de necesidades naturales que nos empujan a decir, bueno, debo encontrar alimento porque si no me muero, debo garantizarme el suministro de agua, debo garantizarme el suministro de alimentos. Es esa misma necesidad la que lleva al ser humano a los modos de apropiación, es decir, a formas de apropiarse la naturaleza, que van de la más simple que vemos en los tiempos primitivos, el cazador, el recolector, la caza y la recolección, pero esos son los pequeños peldaños para después llegar al descubrimiento de las técnicas que van a producir la agricultura y la ganadería, es decir, ya no vamos a buscar el alimento por ahí donde esté, sino que lo tenemos a mano y además lo podemos producir y reproducir. Entonces, el materialismo teórico parte de esa base. La praxis humana, el proceso humano de producción y reproducción de la existencia, ¿no? Entonces, es eso lo que va a ir produciendo, siguiendo una nota al pie de Marx, ¿no? En el capítulo 13 del Capital hay una nota al pie donde Marx plantea, lo plantea pero él no lo desarrolla después, realizar una historia crítica de la tecnología. Entendida la tecnología como los órganos artificiales que crea el propio ser humano para desarrollarse en su existencia. Bueno, estos órganos artificiales son las fuerzas productivas. Es lo que utilizamos para producir y reproducir nuestra existencia. Desde un martillo hasta una fábrica gigantesca o no sé, una fábrica automatizada. Entonces, la base del proceso social son los modos de producción y de reproducción de la existencia, que han variado con el tiempo, porque ha habido procesos de producción esclavistas, y ven cómo acá también siempre entra la dialéctica, porque no es una mera base económica, también es política. También, o sea, los modos de apropiación hacen a los modos jurídicos de propiedad. Acá entra el derecho. Ven cómo las esferas se van determinando recíprocamente, eso que vos bien señalabas, que es lo que marca Engels en el Anti-Düring. ¿Cuáles son los pilares de la dialéctica materialista? El pasaje de lo cuantitativo a lo cualitativo y el que mencionabas vos, la acción recíproca. Cuando el ser humano transforma la naturaleza, esa naturaleza también lo transforma a él. O sea, transformar el mundo implica transformarnos a nosotros mismos. Esa es la gran enseñanza que toma Marx de Hegel. Entonces, los modos de apropiación hacen a las formas de propiedad. Feudal, esclavista, capitalista, comunista, socialista, etc. Y ahí entra justamente también la organización política, las luchas por el poder. O decir, bueno, ¿cómo se va a organizar nuestra sociedad? Y esto no es algo que se pueda premeditar, es decir, la dialéctica no es una especie de recetario que nos va a decir qué va a pasar sí o sí, por más que a veces en la praxis concreta necesitemos decir que eso sí va a pasar,
y que sí estamos ante un proceso revolucionario, porque bueno, la praxis así lo amerita. Yo no puedo ir a un compañero y, no sé, proponerle hacer tal o cual actividad medio dudando, ¿no? Entonces, el materialismo histórico es esencialmente, como todo lo que venimos viendo, dialéctico. La economía determina la política el derecho y viceversa. Y ahí entra lo que vos decías, la cultura. En culturas donde la clase dominante es, por ejemplo, no sé, la clase caballeresca, no sé, los albores de la sociedad ateniense, por ejemplo, obviamente que va a haber una glorificación de la guerra, una glorificación de la figura del guerrero, como tenemos en Esparta, por ejemplo, donde toda la sociedad espartana estaba volcada pura y exclusivamente a la guerra. Esa era su base económica y política también. Y bueno, ahí vamos podemos hacer un análisis crítico desde el marxismo de la cultura, pero bueno, ya lo que hoy en día llaman la derecha conspiranoica, el marxismo cultural, es una especie de conspiración donde, por ejemplo, llegaron al disparate el asesor de Bolsonaro, un astrólogo autoproclamado filósofo llamado Olavo de Carvalho, decía que las letras de los Beatles y las canciones fueron compuestas por la Escuela de Frankfurt. Entonces, como Theodor Adorno, además de ser filósofo y sociólogo, era músico, este Olavo de Carvalho decía que todas las composiciones de los Beatles las creó él. Las compuso él, que los Beatles eran unos analfabetos musicales y que bueno, ahí va el marxismo cultural a través de los Beatles, promoviendo el LSD, las drogas, el descontrol, el aborto. Un disparate. Pero sí, es válido hacer un análisis marxista o materialista de la cultura. Entonces, esos son algunos de los lineamientos del materialismo histórico. Esto es lo que Marx afirma en el famoso prólogo de la contribución de la crítica de la economía política, este texto de 1859, cuando habla de la base económica y el Überbau, como la llaman en alemán, es decir, el edificio, o lo que ha sido más conocido como la superestructura, de la cual surge entonces de los modos de producción se va desarrollando el resto. Entonces, no hay que entender este famoso pasaje del prólogo de forma lineal, sino dialéctica. Porque el modo de producción, incluso el modo de producción hace a la base económica y esta determina a la esfera política, la esfera jurídica, cultural, filosófica, etc. De ahí que el pensamiento que surge en la modernidad, de este sujeto trascendental, como decía Kant, o este ego cogito del que hablaba Descartes, este yo pienso, como principio fundamental, es la expresión, como muestra Macpherson, un pensador británico del siglo XX, es la expresión del incipiente capitalismo. La teoría del individuo jovesiano, que es malo por naturaleza, egoísta, codicioso, que compite con otros, en el fondo parte de un individualismo posesivo. El libro se llama justamente La teoría política del individualismo posesivo. Entonces, cuando la economía política burguesa, o en este caso Hobbes, habla de individuos en supuesto estado de naturaleza y que tienen determinadas pulsiones aparentemente naturales, lo que está haciendo Hobbes es invertir los términos. Mostrar deseos como si fueran primitivos o salvajes, pero que son deseos que ya están previamente socializados.
Y así se interpreta la competencia como algo natural del ser humano, y bueno, esto lo escuchamos con los liberales. Bueno, vos allá en España tenés que bancarte a Rayo. Y hay otro que no me acuerdo el nombre ahora, pero decía que la caída del Imperio Romano era culpa del socialismo, un disparate así. No, que el Imperio Romano era socialista. Ah, eso. Sí, ya sé quién es. Huerta de Soto. Ahí está. Efectivamente. Quiero apuntar una cosa que me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? En cuanto a la base y la superestructura, ¿no? Que la base es el modo de producción y economía, vaya. Y la superestructura es todo lo que se erige sobre ella, la política, la vida social, la cultural, la jurídica, etc. Aquí quiero hacer una pequeña crítica a muchos comunistas, ¿no? Siempre la base económica, la base económica, la base económica. Cuidado. Engels ya lo dejó muy, muy claro. En última instancia, siempre se antepone la base económica. Eso es cierto. Pero no podemos negar el juego dialéctico que existe entre la superestructura y la base. O sea, no podemos negar que la política puede condicionar la base. Que unas determinadas filosofías que aparecen en un determinado momento del modo de producción pueden determinar el modo de producción. Esto es, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las cruzadas. Sí, las cruzadas tenían una base económica que era la apropiación de unas tierras, etc., a otros señores, sí. Pero no podemos negar tampoco el poder de las propias ideas, en este caso la religión, en ese momento histórico. Es decir, vemos que hay un juego. En última instancia, siempre se antepone la base económica, porque hay intereses económicos, claramente está. Claramente, pero no podemos negar la influencia que hay. La Segunda Guerra Mundial, es 3/4 de lo mismo también. Es decir, la base económica siempre se antepone en última instancia. Sí, efectivamente. Ahí estaba el ensanchar los mercados por parte de la Alemania nazi, etc. Vale. Pero también juega un enorme poder las propias ideologías que se estaban enfrentando también, ¿no? Es decir, lo que digo es que no se puede coger las cosas estancas o caer, porque esto sería caer en un materialismo mecanicista. Esto es, se está otra vez, no, la base económica, y esto condiciona lo demás, ¿no? Como intentar crear un A, B, C, un 2 más 2, 4. No, cuidado. Es decir, hay un juego dialéctico ahí. En última instancia, ya lo dice Engels, es verdad, se antepone la economía, siempre está la base económica, pero también se puede condicionar por parte de la superestructura, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Y otra de las cosas que de aquí, en la contribución, como el título Contribución a la crítica de la economía política de Marx, ahí es donde realmente Marx también dice que es muy importante, ¿no? De que no es el individuo que condiciona a la sociedad, sino más bien la sociedad que condiciona al individuo. Bueno, dicho por otras palabras, pero viene a decir esto, ¿no? Esto también es sumamente importante, porque aquí se desmonta prácticamente todo lo que defiende la gente con el marxismo cultural, porque al fin y al cabo es este propio capitalismo el que está haciendo a las personas, y no las personas el propio capitalismo, ¿no? O sea, no son individuos aislados marxistas quienes están condicionando el capitalismo hacia un marxismo cultural, no, justamente al contrario. Entonces, bueno, esto un poco para apuntalar. Y ya, Javier, para ir terminando, sí quiero que me menciones un poquito las filosofías o pensamientos que tú crees que hoy existen y se acercan a la idea original de Marx y Engels, ¿cómo no? Bueno, en ese sentido hay mucho debate. Pues tenés el marxismo del Althusser, que ya lo comenté al pasar, ¿no? Medio críticamente. Hay muchas líneas. Por ejemplo, el pensamiento de Enrique Dussel, un pensador argentino, mexicano, está radicado en México. Acá la derecha peronista le puso una bomba en la casa y bueno, se tuvo que ir. La década del 70 acá fue bastante turbulenta. Pero él plantea un retorno a Marx pensado, en este caso particular, desde América Latina y bueno, desde los pueblos históricamente oprimidos por las grandes potencias.
Ahí hay un retorno a Marx mismo. De hecho, Dussel estuvo estudiando a Marx cerca de 10 años, yendo a estudiar directamente al Instituto Marx Engels Lenin de Moscú, cotejando los originales. Sobre este punto tenemos la producción teórica de Marx. Es una trilogía que él sacó. Se llama uno, la producción teórica de Marx. El otro, hacia un Marx desconocido. Y el último, Marx y la liberación latinoamericana. Hacia un Marx desconocido es interesante. Son unos comentarios a los manuscritos del 61 al 63. Que son bastante poco comentados. Y creo que hay algunos de estos que están inéditos en castellano. Después, una corriente nueva que surgió en la década del 90 aproximadamente, que es la teoría crítica del valor en Alemania, que tiene un representante en México que se llama Álvaro Tenorio. No sé si tengo un libro de ellos por acá, creo que no. Pero bueno. Lo que plantean es pensar la política a partir del concepto de capital. Y acá vemos cómo el marxismo no incurre en un reduccionismo economicista, sino en este siempre planteamiento dialéctico, donde la forma valor del capital es ya también política, o la forma mercancía, si querés. Ellos en esa vía plantean la cuestión de la forma Estado, como justamente se desarrolla lo que ellos llaman la política del capital. Así que bueno, hay una buena línea de pensamiento ahí. Hirsch es uno de sus grandes pensadores. El ya mencionado Tenorio. Pueden, si quieren, adquirir el libro que se llama justamente La política del capital. Está escrito por los dos autores. En fin, hay muchos libros muy, muy interesantes, ¿no? De la escuela crítica del valor. Y esto es muy actual. Así que básicamente por ahí iríamos. Y bueno, después siempre, la verdad que siempre hay que volver a los clásicos. A Marx mismo, a Engels mismo. Tratar de evitar tanto a los intérpretes, que a veces, como decían los latinos, ¿no? Traductores, traditores. El traductor es un traidor. A veces le hacen decir a un autor lo que no quiere. Entonces, nada, yo siempre encuentro como cobijo, por así decirlo, en los textos clásicos. Es más, son ellos los que me ayudan a pensar críticamente el presente y bueno, muchas de las corrientes. Después hay un libro muy interesante, que es este de Oscar del Barco, un pensador argentino. Esencia y apariencia en el capital se llama. Está muy, muy, muy bueno. Y justamente les puede servir para ver todo este trasfondo kantiano, hegeliano y el pasaje al pensamiento de Marx. Después, bueno, los libros de Rodolfo Mondolfo sobre, por ejemplo, hay un clásico que se llama El materialismo histórico en Engels. O sea, se ocupa pura y exclusivamente de Engels, que siempre pasó como ser el segundón, el mejor amigo de Marx ahí que lo ayuda, pero en realidad tuvo pensamiento propio, en línea con el materialismo histórico. Pero bueno, hay cosas que él ha desarrollado, como la dialéctica de la naturaleza, que Marx no. Muy importante, por cierto, y muy buen libro. Sí. El materialismo histórico en Engels. Creo que está en internet.
En fin, la mayoría de las obras que les acabo de mencionar están en internet. Yo, desgraciadamente, de la última escuela que mencioné no tengo nada encima. Pero bueno, pueden leer de Anselm Japp, Jappé se escribe con doble P, Las aventuras de la mercancía, de Michael Powstone, un texto que se llama Tiempo, trabajo y dominación social. Hay una obra de una pensadora que se llama El patriarcado productor de mercancías, o sea, es un feminismo marxista, y que incluso discute con varias corrientes del feminismo actual más cercanas a Foucault, el postestructuralismo, la teoría queer y demás. Es bastante interesante. Roswitha Scholz se llama la autora. Y bueno, el que empezó con esto es un tal Robert Kurz, con K, K-U-R-T-Z, que sacó un libro cuando fue el colapso. En fin, fue la caída del muro de Berlín y demás. La disolución, la triste disolución de la URSS, que se llama El colapso de la modernización. Así que bueno, ahí hay algunas líneas muy contemporáneas. Yo sí quería decir que para muchos esto un poco más enfocado a la gente, pues que normalmente son mis suscriptores, ¿no? Que muchos, la mayoría de ellos son marxistas, leninistas, ¿no? Y yo sí he hecho, y a mí me ha pasado también, mucha gente es más leninista que marxista. Esto Sí. es, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Bien, es verdad que el leninismo es el marxismo aplicado a la época del imperialismo. Bien, de acuerdo. Y que seguimos viviendo la fase imperialista. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si no vamos a Marx realmente y no leemos a Marx, simplemente leemos lo que Lenin interpreta de Marx, no entendemos a Marx. ¿De acuerdo? O sea, Lenin no lo interpreta mal. Lenin, bueno, adapta a sus condiciones, al fin y al cabo. A la época le toca vivir a Lenin y, en mi opinión, lo hace bien. Ahora bien, si tú quieres conocer realmente el origen del pensamiento, y aquí vamos a ver, mira cómo funciona la acción recíproca, ¿no? Si quieres entender a Marx, tendrás que ir a Hegel, etc., ¿no? Lo que hemos empezado al principio del vídeo, ¿no? Pero sí recomiendo a la gente, para que si una persona quiere ser realmente marxista-leninista, tiene que leer a Marx. Lenin también, pero a Marx, bueno, y sobre todo a Engels, como no, porque para que no se caiga en él, no, era el colega, el mejor amigo, no, Engels también, a los dos. Pero yo sí, eso sí que veo en mi experiencia con muchos comunistas que se consideran marxistas, leninistas, son más leninistas que marxistas. Pero esto no se debe porque, no, es que me gusta Lenin, no, es que has leído más de Lenin porque, bueno, objetivamente es más fácil leer a Lenin, leer a Marx hay que tomarse su tiempo, hay que decirlo, y si una persona parte de cero, no le recomiendo que empiece directamente con Marx, sino que le recomiendo con otros autores que hablan de Marx para luego ir a Marx, porque Marx no es sencillo de entender, ¿vale? Sí, el manifiesto comunista, sí, el manifiesto comunista no es el pensamiento de Marx, ¿vale? Es simplemente un manifiesto, claro. Es un panfletillo político, medio propagandístico, digamos, por decirlo así. Por eso mismo, a la gente recomiendo que lea Marx también y ver realmente que en economía, en configuración estatal, en política, etc., qué es lo que plantea. Y luego de ahí vamos a poder ver realmente las distintas experiencias revolucionarias que se han dado y poder incluso criticarlas desde la manera buena, autocríticamente, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que no es nada malo, ojo, cuidado, que la gente también con esto tiene una fobia que no lo entiendo, no hay nada de malo hacer una autocrítica. Ahí la superación de cada uno mismo también, ¿no? Entonces, eso es lo que quería recomendar y sobre todo recomiendo a la gente que lea libros si quiere más fácilmente para luego ir a otros autores, libros, por ejemplo, esta recopilación, temas de formación marxista-leninista, hace un repaso a la filosofía desde una perspectiva de clase, por ejemplo, lo recomiendo completamente, la que he dicho antes, Principios elementales y fundamentales de filosofía, un libro
básico, muy fácil entendido de filosofía, explicado por Pulitzer a obreros, ¿vale? Entonces, muy fácil de entenderlo. Y de ahí, porque claro, tampoco podemos pecar de idealistas, ¿no? Y pensar que la gente va a tener conocimiento así, ¿no? Es decir, todo es un proceso de acumular cambios cuantitativos, ¿no? Para un salto cualitativo, ¿no? Aplicando un poco las ideas de Marx, ¿no? Entonces, eso recomiendo a la gente. Pues nada, Javier, lo vamos a dejar aquí en entrevista. Creo que ha estado muy bien, la verdad. Creo que la gente va a entender perfectamente tanto los predecesores de Marx, Engels, que a veces nos perdemos, ¿no? Que se Feuerbach, Hegel y demás. Yo creo que a la gente le va a abrir mucho los ojos. Todo un placer tenerte en el canal. Espero que, porque claro, todo lo que hemos hablado es que necesitaríamos 10 horas para hablar de todo realmente, yo creo. Y espero que podamos volverte a tener en el canal ya discutiendo o haciendo un debate o lo que fuera sobre un punto específico de algún tipo de filosofía, criticándolo desde la perspectiva marxista o el propio marxismo. No sé, podemos ir hablándolo. Yo te quiero volver a tener en el canal, que lo estaba muy bien y he aprendido mucho también, y creo que la gente también. No sé si para terminar quieres decir algo. Sí, no, muchísimas gracias. Bueno, cuenten conmigo para lo que sea. Acá estoy si quieren debatir, charlar o no sé, alguna clase de lo que sea, de filosofía o de filosofía política. Bienvenido, no hay problema. O algún aporte al canal, algún video conjunto, lo que gusten. Y nada, para mí fue un honor, me sentí muy cómodo. Y nada, hablando de los temas que nos gustan, que nos interesan. Así que nada, ha sido una plácida charla entre camaradas, ¿no? Y bueno, nada, eso. Mandarles un abrazo desde acá, desde Argentina. Y bueno, nada, espero la charla sirva. Ojalá, espero, puedan entender algunas cosas o si ya entendían, mejorar la comprensión o profundizar un poco. Y bueno, que esto sirva también de disparador para decir, bueno, yo acá se lo leo a Marx, a ver qué decía. O decir, bueno, los Grundrisse son complicados, pero bueno, vamos a darle caña, ¿no? A darle cañita, como dicen ustedes. Porque esto también es eso, es romperse las pestañas, es trabajar, es un trabajo intelectual. Y bueno, quizá alguno de acá se interese más por la filosofía, o bueno, por las ciencias sociales, si se quiere. Por eso ya hemos ganado terreno. Efectivamente, sí. Pues nada, Javier, verdaderamente todo un placer. Espero pues eso, que nos podamos ver las caras en otro futuro vídeo, debate, charla o lo que fuera, que creo que vas a aportar mucho. Así que nada, esto ya para la gente que está viendo el vídeo, pues dar like si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal si sois nuevos. En la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para poder llevarnos dinero y ayudarnos, que nos viene muy bien también. Y nada, seguirme también en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, y también en las redes sociales de Javier, que tiene YouTube e Instagram. Y bueno, el blog también, claro, pasaros para echar un vistacillo también a las cosas que he escrito. Mi canal de YouTube se llama Filosofía Crítica, o sea, no está ahí, algún día continuaré subiendo contenido, pero bueno, pueden suscribirse si quieren. Sí, bueno, nada, un gran abrazo. En Instagram también estás, o sea que también te sigan. Sí, Filocrítica. Ahí estoy más activo. Sí. Pues nada, Javier, todo un placer y espero que tengas una buena tarde y eso. Y nada, vamos a dejarlo aquí. Pues nada, saludos, camaradas. Hasta la victoria.